Bienvenidos a Prohibido Olvidar a través de todas las redes sociales de la plataforma comunicacional Punto de Corte y a través de su página web www.puntodecorte.net. Hoy en Prohibido Olvidar, en este primer bloque, queremos tratar dos temas centrales para después pasar a nuestra editorial que va a estar girando en torno a la discusión de las contradicciones ideológicas del sistema chavimadurista. Y después en el tercer segmento vamos a tener a Javier Verdiu, que es sociólogo, quien fue afín al chavismo y además un intelectual académico de izquierda, con quien vamos a debatir algunas cosas desde el punto de vista de la contradicción ideológica, podríamos decirlo así. Lo vamos a debatir con él. En este primer segmento quisiera primero hacer continuidad de nuestro análisis en el programa anterior en relación con el tema de las cosas que están pendientes por parte de la oposición venezolana, y quisiera ir un poco más allá, no solamente del tema de la unidad y del tema de las primarias, sino del contenido de la discusión que debe generarse en relación a la propuesta, el contenido de propuestas hacia la gente. Hay una serie de elementos que están sobre la mesa y hay un tema que se está debatiendo en este momento. Hay varios. En algún momento estuvo el referéndum revocatorio. Está en la mesa por parte de un sector de la oposición debatir sobre la Asamblea Nacional Constituyente, aunque tiene un cuestionamiento en relación a su viabilidad en este momento. Sin duda alguna, una Asamblea Nacional Constituyente es necesaria. El problema es la viabilidad, teniendo la resistencia de quien está en el poder en este momento. Y el otro tema es el tema de las posibilidades de la disputa de unas reformas constitucionales, que no depende tanto de quien esté en el Ejecutivo, aunque sabemos que puede ser definitivo en relación con quien está en este momento en el poder, sino que también depende mucho de la posibilidad de obtener una mayoría en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de las elecciones que corresponderían al 2025 si no se adelantan estas elecciones a la Asamblea Nacional, cosa que veo muy difícil que se adelante, por supuesto. Entonces, en relación a la necesidad de generar unas reformas y lo que debería proponer, cosas que debería proponer un candidato que aspire a la presidencia de la República por parte de la oposición. Sin duda alguna esto abre un debate inmenso. No pretendemos generarle un programa al candidato, pero lo que sí estamos dispuestos y conscientes a debatir son las cosas que creemos que la gente está percibiendo como elementos de debate en lo político, porque también están elementos en lo económico y en lo social, bueno, que no vamos a tocar el día de hoy, que también son importantes, como por ejemplo el tema de la dolarización del salario, el tema de las condiciones de acceso a créditos a nivel de divisas, que no necesariamente tienen que responder directamente a una reforma. En principio sí, en relación al acceso a la dolarización, que es un tema que está prohibido por Constitución, pero también en relación a una serie de normativas para poder estabilizar la economía del país y poder generar que haya crecimiento y productividad y por lo tanto buenos empleos y buenos salarios. Pero el otro aspecto que creemos importante en el área política son los cambios que son necesarios para romper la hegemonía y la continuidad de quien acceda al poder en Venezuela. El problema es que la Constitución y las normas en Venezuela se han desarrollado para que quien quede en el poder pues pueda prolongar su poder de manera infinita. ¿Por qué? Bueno, porque la enmienda que se hizo, la reelección indefinida, para que Chávez pudiese tener esta condición, y también los gobernadores y alcaldes, pues hoy es un obstáculo para el crecimiento y desarrollo de la política en Venezuela. Entonces la necesidad de cambiar, de sustituir, de quitar esa posibilidad de que la gente pueda ser reelecta de manera infinita, sin duda alguna que es una necesidad hoy política en el país. Otro elemento importante, sin duda alguna, es el tema de la duración del periodo presidencial. Un periodo presidencial de 6 años definitivamente es muy largo. Es algo que nos está afectando también en la posibilidad de la necesidad del relevo, especialmente si el referéndum revocatorio queda como un adorno en la Constitución venezolana y no puedes tú a los 3 años hacer una valoración justa, objetiva e institucional
con las instituciones de la mano y Estado de Derecho para poder salir de un presidente y poderlo sustituir. Hay extremos, ¿no? Hay condiciones como la de Perú que cambian presidentes como ropa interior. Cada 8 meses, un año pueden estar cambiando presidente. Eso es un extremo. Pero el otro es que tú no puedas hacer cambio durante 20 años y además el que se retira o el que muere le deja entonces la sucesión al otro. Sin duda alguna que es una irregularidad de nuestro sistema político de manera intencionada, que fue prefabricado para la generación de un modelo hegemónico y que hay que cambiar. Además, otro elemento importante es la doble vuelta. La necesidad de que quien gobierne con una mayoría, porque al final todos hayamos optado por escogerlo mayoritariamente, aun a pesar de que en un principio estábamos apoyando a otro, es un elemento determinante. Garantizarle gobernabilidad a quien sea electo, pero además ratificar el hecho de que la mayoría es el que lo apoya y no la falsedad que estamos viviendo en este momento, que es que la más grande minoría organizada, porque la gran mayoría es de oposición, pero la gran minoría organizada es el PSUV y termina gobernando porque implota, porque tiene la capacidad de destruir las estructuras y minar las estructuras del resto de las organizaciones políticas de la oposición. Por supuesto que tiene que cambiar. Hay otros elementos que están en discusión por parte de la sociedad venezolana y en especial en la sociedad política, pero que tienen una complejidad mucho mayor en cuanto a la posibilidad de la reforma constitucional, que es el tema de la vuelta a la bicameralidad, o sea, el reincorporar al Senado a la Asamblea Nacional. Pero esto sería harina de otro costal, igual que los otros temas pendientes, como el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y la posibilidad de generar a partir de esa Asamblea Nacional Constituyente otra serie de cambios mucho más profundos en la Constitución. En todo caso, seguimos dando herramientas e insumos para el debate de una posibilidad de incorporar de manera programática una propuesta de reforma constitucional que sin duda alguna podría abrir una brecha importante en relación al avance progresivo del cambio del modelo hegemónico que vive hoy nuestro país. En un segundo aspecto, quería conversar sobre el llamado que hace Jorge Rodríguez a la reactivación del diálogo como consecuencia de la solicitud y presión por parte del gobierno de Biden de los Estados Unidos a que esto suceda. Por supuesto que ellos no van a aceptar que esto es así, pero sabemos muy bien que esto responde nuevamente a el interés ahora que se tiene en el marco de la guerra, la invasión de Rusia contra Ucrania, de poder vender más petróleo a los Estados Unidos o de vender petróleo a los Estados Unidos, volver a venderle además cash, ¿no? En este sentido, la reactivación del diálogo, lamentablemente, a partir de la presentación que hace Jorge Rodríguez, nos hace suponer que es otra convocatoria más en función de poner aún más obstáculos al proceso de generación de un diálogo verdadero, de un diálogo sincero que pueda dar resultados, que no sea un diálogo, que sea una negociación real para solventar los problemas del país, tanto los concretos en relación con salario, con hambre, con salud, así como también los trascendentes en relación con el cambio político que está ameritando en nuestro país. Pero yo creo que hay que tomarle la palabra a Jorge Rodríguez en el sentido de ampliar el abanico del diálogo. Estoy totalmente de acuerdo, Jorge Rodríguez, con lo que usted plantea en relación al hecho de que este diálogo o este planteamiento de escenario de diálogo, de negociación que se abre, que vuelve a abrirse, porque ustedes declinan la defensa de Alex Saab para poder generar entonces la continuidad de esto, incorpore a otros actores. Lo invito a incorporar a otros actores y de una vez propongo que en ese diálogo esté la APR, la Alianza Revolucionaria Popular, conducida entre otros por el Partido Comunista de Venezuela. Ellos tienen que estar. ¿Por qué no puede estar el Partido Comunista y la APR en general con todos sus factores representados en ese diálogo? Creo que también el exchavismo tiene que estar representado, por supuesto que sí. ¿Y por qué el Movimiento Democracia e Inclusión no puede estar representado y otros sectores como el UPP 89 y otras organizaciones
de la sociedad civil que no tienen nada que ver en este momento ni con el G4, ni tampoco tiene que ver absolutamente nada con los diputados de la Asamblea Nacional, y tampoco porque además no se nos impidió poder participar electoralmente en las elecciones de la Asamblea Nacional como responsabilidad de la inhabilitación y la persecución y la prohibición de ciertos sectores de tener participación directa en ese proceso electoral. Creo que tomarle la palabra es importante, y desde aquí aprovecho la oportunidad para hacer la solicitud pública de la incorporación de sectores como la APR, de sectores como MDI, como UPP 89 y como otros sectores que tienen el derecho a también ser parte de este espacio, de este foro que puede abrirse de negociación, que aunque creo que tiene como intención ser minado para impedir que tenga logros concretos, pues estoy seguro que incorporando actores que realmente tengan la voluntad de hacerlo, podría avanzarse un poco en este sentido. Para el próximo segmento, entonces, vamos con nuestra editorial del día y vamos a hablar un poco sobre el tema de la concepción ideológica del chavismadurismo y sus profundas contradicciones. Ya regresamos. Prohibido olvidar